Gracias, Yandira, y enhorabuena a los premiados. Estos premios, como digo, se entregaban esta mañana. Hemos querido recordar y sobre todo conocer los carteles y a los premiados. Bueno, hambre fisiológica y hambre hedonista. Esto de hedonista, ¿esto qué dice? ¿Esto qué es? Últimas evidencias científicas. Vamos a hablar de un poco de nutrición, de gastronomía, de los kilos que hemos cogido estos días atrás. Dato concreto, los españoles engordan de 2 a 4 kilos durante la Navidad, víctimas del hambre hedonista que genera placer. Investigaciones recientes apuntan que gran parte de las 222 decisiones sobre alimentación que tomamos cada día están marcadas por un impulso cerebral y no fisiológico. De ahí lo del hambre, el hambre hedonista, la que nos da placer. Yo creo que la mayoría de las veces comemos pensando en eso, en el placer que nos va a dar ese bocado o ese trago incluso, ¿no? Bueno, Ignacio de Juana, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. En tu línea Almería y pronto en tu línea Granada. Estás a caballo, ¿no? Estamos a caballo Entre ahora la ciudad mismo, de la Alhambra y... ya a y puntito la ciudad de de abrir Almería. también en Granada. ¿Cómo lo llevas esto? ¿Bien? Pues muy avanzado, el día 11 de febrero ya abrimos en Granada y bueno, pues la verdad que ha sido un poco... Escuchaba la entrevista anterior a Cristina, ¿se llamaba? Cristina Samaniego, sí. Que lo hacía un poco por sus alumnas, pues la verdad que esto ha sido un poco motivado por la gente, porque nos pregunta mucha gente de Almería que tiene familia en Granada si realmente, vamos, si tenemos allí algún centro tal, que de momento no había nada, estamos en muchos sitios de España, pero en Granada en concreto todavía no nos habíamos animado a abrir y ahora ya estamos allí Y también. esto también quiere decir que la cosa más o menos marcha bien. Marcha. Vale. Para los tiempos que corren, marcha. Que eso es importante. Esto del bocado de placer, comer por el placer que da la comida. Yo diría que la mayoría de las veces lo hacemos por esto, ¿no? Sí, bueno, evidentemente comer es un placer, eso Totalmente. es indudable y de hecho nosotros siempre en Tu Línea insistimos en que tenemos que disfrutar comiendo, que no tenemos que ver los alimentos como enemigos, porque ciertamente cuando uno tiene un problema de sobrepeso, obesidad, empieza a tener una relación un poco conflictiva con la alimentación, ¿no? Y puedes acabar pensando que los alimentos son un peligro en vez de un placer. Claro. Pero estos últimos estudios lo que vienen a demostrar es esa diferencia entre el hambre fisiológica, el hambre, por decirlo de alguna manera, real, que es el que nos motiva a comer por necesidad, y este otro hambre, que es el hambre hedonista o hambre por placer, que nos genera exactamente los mismos impulsos que el hambre fisiológica. Entonces, pues es aquello de que, pues, por ejemplo, vamos a un restaurante, comemos opíparamente y, sin embargo, en cuanto nos sacan la carta de postres o el carrito de los postres, parece que nos volvemos a activar, volvemos a segregar saliva, la tripa nos vuelve a hacer así como... y siempre nos queda el huequecito para... Y claro, eso que se ha demostrado ahora es muy importante para hacer frente a la obesidad y al sobrepeso, porque hemos cambiado el enfoque radicalmente. El programa de Tu Línea tiene un enfoque totalmente nuevo para trabajar este hambre hedonista. O sea, ese hambre hedonista es esas riendas son las que hay que tirar, ¿no? Ese huequecillo que tienes para el postre, Claro. que sigue siendo un hueco. Siempre está ese hueco y sería bueno que lo mantuviéramos. No tiene por qué ser siempre, alguna vez nos podemos también dar ese placer, pero lo que tenemos, en primer lugar, yo creo que es muy importante el ser consciente de todo en la vida, ¿no? Entonces también ser consciente de que eso existe y que cuando nos está diciendo cómeme, realmente le tenemos que hacer caso. ¿Quién toma la decisión? ¿El alimento o nosotros? Ese es el quid de la cuestión, porque si no, siempre pensamos, no, si es que realmente tengo hambre, entonces me lo como. Pero si yo sé previamente que eso ya no es hambre, porque lo he razonado y lo he interiorizado y sé distinguir entre ese hambre hedonista y el hambre fisiológico, me va a ser mucho más fácil enfrentarme a un entorno que, como todos sabemos, bueno, se habla de una sociedad obesogénica, es decir, generadora de obesidad y de sobrepeso, porque el entorno que tenemos es un entorno muy agresivo. Fíjate que de esas 220 decisiones que dices que tomamos al día, que comentabas, solo 19 las hacemos de forma consciente. Claro. Y entonces es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Ser conscientes, a ser posible, no vamos a ser conscientes en las 220, pero por lo menos si llegamos a la mitad vamos a conseguir mucho. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida las celebramos con
Será parte de nuestra cultura, con comida y bebida, ¿no? Yo creo que es parte... No hay nadie que celebra un cumpleaños y dice, oye, vámonos a la biblioteca. Y en general, Claro. o quedamos con un amigo y quedamos en la cafetería, o quedamos para comer, o quedamos para cenar, Claro. o quedamos para tomar unas copas por la noche, o quedamos... Siempre está o la comida o la bebida, pero precisamente ese es el entorno. Y eso es una de las cosas que trabajamos. Ahora mismo nos estamos basando en 3 pilares fundamentales, que es el seguimiento, el entorno y los buenos hábitos. Porque si poco a poco tomamos conciencia de esa situación y vamos trabajándonos buenos hábitos, que son pequeñísimos cambios que tenemos que hacer en nuestro día a día, y los vamos incorporando de forma natural a ese día a día, al final nos damos cuenta de que no nos ha costado nada hacer frente a ese entorno en el que vivimos y que nos podemos permitir perfectamente comer por placer, pero dándonos cuenta de que estamos comiendo por placer y disfrutando de eso. Esa máxima que dice que hay que levantarse de la mesa con hambre. Mira, yo normalmente digo algo que a lo mejor puede sonar un poco extraño. Digo que no tenemos que comer cuando tenemos hambre y beber cuando tenemos sed. Tenemos que comer para no tener hambre y beber para no tener sed. Bueno, eso es bueno. Sí, porque realmente es muy importante controlar la curva del hambre. Es decir, si yo no hago mis 5 comidas al día, buen hábito, por ejemplo, es uno de los hábitos que trabajamos en el programa En tu línea, si yo incorporo ese buen hábito y soy capaz de comer 5 veces al día de forma natural, en primer lugar me estoy acostumbrando a que esas son mis horas de comer y no voy a comer en otras horas. Ya estoy poniendo un escudo a las tentaciones que pueda haber entre horas. Y por otra parte estoy controlando la curva del hambre. Es decir, nunca voy a llegar a la siguiente comida con hambre, que es entonces cuando devoro. Porque claro, si yo empiezo cenando poco, desayunando flojo o no desayunando, como hace muchísima gente, lo hemos comentado en otras ocasiones, al final cuando llego a la hora de comer, pues me como lo que no está escrito. Una vaca llena de pajarillos. Con lo cual ahí ya no controlo. Y es ahí cuando realmente estoy desequilibrando el aporte energético que necesito en ese momento determinado del día. Entonces, este ejemplo es muy claro de lo que es incorporar un buen hábito, tan sencillo como comer 5 veces al día. O, por ejemplo, otro buen hábito, sentarme en las comidas principales. Si yo como de pie, no asimilo igual que esa alimentación que estoy haciendo, que si me siento a comer y presto atención. O, por ejemplo, hablando de prestar atención, pues no comer, si es posible, con la televisión encendida, o hablando por teléfono, o con el móvil, o con el ordenador, o con distracciones múltiples. Es decir, si nos acordamos, al final tenemos que aprender mucho de nuestros mayores. Y yo me acuerdo mucho de mi padre, que no nos dejaba levantarnos de la mesa a coger el teléfono cuando sonaba en casa. ¿Ah, sí? Mientras que estabais comiendo. La hora de comer era sagrada. Pues me parece muy acertado. Claro, entonces esos pequeños buenos hábitos marcan la diferencia y eso lo trabajamos constantemente con este nuevo enfoque del programa En tu línea en nuestras reuniones. Todas las semanas se va trabajando un pequeño cambio, y esos pequeñitos cambios marcan la diferencia, que además son cambios que no vienen por imposición. Nosotros no imponemos nada a nadie, evidentemente. Cada uno va aprendiendo lo que cree que tiene que cambiar y ajustándolo en función de su capacidad, por supuesto marcando siempre objetivos que sean alcanzables, que supongan un pequeño reto, evidentemente, porque si no, no vamos muy lejos, pero que sean objetivos alcanzables y sencillísimos de conseguir. Otro ejemplo que te puedo poner, pues por ejemplo, con respecto al sedentarismo, que es otro de los problemas que tenemos, pues ¿qué podemos hacer? Pues una cosa tan sencilla como a lo mejor cada hora que estamos sentados delante del escritorio nos levantamos 5 minutos y nos movemos, ya está, no hay que hacer mucho más, ¿vale? Otro buen hábito. Entonces son cositas que no nos damos cuenta, pero que si pensamos un poquito en ello y nos ponemos a trabajarlas, rápidamente las adquirimos de forma sencillísima y conseguimos enfrentarnos a ese entorno que tan difícil nos lo pone, porque realmente nos lo pone muy difícil. Encendemos la televisión y estamos todo el día viendo anuncios de... Otro buen hábito, por ejemplo, a lo mejor es levantarse cuando hay anuncios. Esos 5 minutos de movimiento, pues aprovechar y decir, bueno. Me ha gustado eso que me ha contado de tu padre. Cuando estabais comiendo sonaba el teléfono y de nada. No. Quien quiera que tenga interés que llame más tarde. Ya volverá a llamar, efectivamente. volverá a llamar. Y ahora el problema es que tú fíjate la diferencia también, Joaquín, porque entonces por lo menos te tenías que levantar a coger el teléfono. Sí. Pero hoy en día ni eso. ¿El móvil? ¿Vale? O sea, no solamente lo cogemos, sino que no nos levantamos, con lo cual... ¿Ha llegado el personal con clitos de más después de las Navidades? Bueno, el
personal que estaba haciendo el programa de En tu línea, muy pocos, ¿vale? ¿Sí? Porque sí, realmente es posible pasar unas fiestas estupendísimamente y no coger kilos, se puede hacer. De todo hay en botica, como se decía, y sí que ha habido gente que ha cogido algún kilito, pero rápidamente eso se puede poner otra vez en su sitio, trabajando esto que estamos comentando de los cambios paulatinos y poco a poco irlos incorporando. Además, también es cierto que cuanto más tiempo llevan haciendo el programa En tu línea, más sencillo les resulta después enfrentarse a esas situaciones conflictivas, porque han aprendido y han interiorizado los cambios. Cuando una persona todavía a lo mejor, que te digo, ha empezado en el mes de diciembre, que ha habido gente muy valiente que ha dicho: en diciembre me pongo a adelgazar. Hay que ser valiente. Pues a lo mejor le ha costado un poquito más, pero bueno, no pasa nada, por lo menos han tenido esa valentía. El hambre por placer o hambre hedonista interfiere en los propósitos de adelgazamiento que muchos españoles realizan tras las fiestas navideñas. Ese placer que da el comer, que es fantástico, porque todo hay que decirlo, no se puede mirar para otro lado. Comer es un auténtico placer. Y lo tiene que seguir siendo. Yo estoy convencido, y otro tipo de cosas que ofrece la vida, ¿no? Y disfrutar y compartir. Pero, por ejemplo, esa es otra de las cosas, ¿no? El comer en familia es otra de las maneras de disfrutar de la comida. Si al final acabamos comiendo con la bandeja delante de la televisión y a todo correr y sin prestar la atención... nos hemos, al final, como hemos hablado muchas veces, Joaquín, nos hemos ido pareciendo tanto a la sociedad americana que al final nos hemos traído lo mejor, que ha sido el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso. Eso y otra cosita que nunca hemos hablado, ya para finalizar, aquello de masticar. Masticar bien el alimento. Efectivamente. Es importante. Muy importante, la digestión empieza en la boca, además. Con lo cual está clarísimo que si nosotros comemos despacio y prestando atención, masticamos, por ejemplo, incluso podemos dejar el tenedor entre bocado y bocado o beber un sorbito de agua entre bocado y bocado. Eso va a hacer que mastiquemos mejor, que salivemos más el alimento y que cuando ese alimento llegue al estómago llegue ya mucho más procesado. Pero a la vez nos está haciendo que seamos mucho más conscientes de esa comida. Si comemos como los pavos, que se decía, engullimos, no nos enteramos, y además es fundamental el comer despacio porque el mensaje del estómago al cerebro de he comido y estoy satisfecho tarda en llegar como 20 minutos. Si yo como en menos de 20 minutos, al final voy a comer más de lo que necesito. Con lo cual es muy importante la masticación, la salivación y comer relajados. Es fundamental. Bueno, para más información En tu línea en Almería, que estáis, que siempre se me olvida la calle. Sé que es el barrio de Nueva Andalucía. Estamos en Francisco García Góngora. Eso es. En el barrio de Nueva Andalucía, efectivamente, y como te decía, pronto en Granada. ¿Y en Granada, dónde vais a estar en Granada? En Granada vamos a estar muy céntricos, vamos a estar en Moral de la Magdalena, que es una perpendicular a la calle Pontezuelas, en pleno centro de Granada. Y bueno, pues nada, que toda la gente que tenga familia en Granada ya les puede decir que En tu línea también está allí para ayudarles a enfrentarse al hambre hedonista. Una ciudad que, al igual que la comida, también produce placer. También. Granada, que es una auténtica maravilla. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Que vaya Joaquín. bien, suerte con este nuevo local de En tu línea en Granada. Muchas gracias. Bueno, nos acercamos al tenis de mesa, ¿sí? Sí, ¿vale? Se celebra creo que desde esta mañana ha comenzado se llama esto el tercer Spanish Open World Tour de tenis de mesa. Estamos hablando que Almería se convierte en estos próximos días, desde hoy y hasta el próximo domingo, en la capital de Europa de tenis de mesa. Un servidor estuvo el año pasado también en una de estas pruebas y la verdad que es alucinante cómo juegan al ping-pong estos señores y señoras. Juan Domínguez, cuéntanos, adelante. Por tercer año consecutivo, Joaquín, nos hemos venido al Palacio de los Deportes Mediterráneo porque en esta ocasión se está celebrando lo que es el tercer Spanish Open World Tour de tenis de mesa. Y vamos a saludar, creo que tuvimos oportunidad de hablar el año pasado con él, Carlos Machado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Machado, que así a bote pronto ha sido 8 veces campeón de España. Nada, como Messi 4 balones de oro, casi nada, ¿no? Sí, bueno, son 8 títulos. 2 de ellos conseguidos aquí en Almería. Y nada, pues es una ciudad que me trae muy buenos recuerdos porque la verdad que he jugado bastante bien aquí y espero que este año pues vuelva a jugar a buen nivel. Carlos, fíjate si te trae buenos recuerdos.